graba con su teléfono de inversión. Nada, bienvenidos al evento de la comunidad de arquitectos. Hoy tenemos a Jonathan Wiesel con una charla que dio en el Dreamforce, con lo cual estamos súper agradecidos de poder tener la charla aquí, tenerla en español y que podamos hacerle todas las preguntas que quieran, incluso de cómo dar la charla en el Dreamforce, cómo postularse. Les recomiendo que les hagan la pregunta porque ya es casi un experto en eso. Nos presento, mi compañera Sara Hernández, seguramente si no la han visto en LinkedIn, por favor síganla. Golden Hoodie, MVP, tiene un montón de iniciativas, publica un montón de contenido, siempre está up to date de Salesforce, entonces Sara es una muy buena persona para seguir en LinkedIn. Y yo que soy su compañera de la comunidad. Y pues nada, este slide es para agradecer a Omega. María va a introducir pues, la empresa. Pero nada, muy agradecidos también con el espacio porque gracias a esto pues, podemos dar las charlas presenciales. El clicker. El clicker. Gracias. No, es la misma, lo hemos metido. ¿Sí? Ah, perdona. Thank you. A ver si vuelve. Ahora. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que habéis venido. Por si algunos no nos conocéis, voy a hacer una breve introducción de Omega antes de dar paso a nuestro compañero Jonathan. ¿Vale? ¿Qué es Omega en cifras? Bueno, Omega es una empresa que tiene ya 22 años de experiencia. ¿Vale? Nuestra empresa nació en Granada hace ya 22 años. Hemos ido creciendo hasta llegar hoy a la cifra de 544, a día de hoy exactamente colaboradores. Y bueno, la intención es seguir con este crecimiento a lo largo de todo 2025, ¿vale? Estamos en una búsqueda continua de talento y bueno, al final de todos los datos nos hablarán. Estamos presentes en 11 localizaciones dentro de España y Francia. Las principales ubicaciones son Madrid, Barcelona, Gijón, ¿vale? Y cada vez tenemos más representación también en el ámbito internacional, aparte de los proyectos con los que contamos ya en Omega, por la representación que tenemos ahora mismo dentro del grupo Denso, ¿vale? Tenemos más de 185 clientes en activo actualmente, con 1.200 proyectos realizados durante este año, y con un grado de satisfacción de 4,9 de nuestros clientes. Dentro de Omega nos basamos en 4 pilares, ¿vale? Que son los que estamos viendo aquí: conocimiento, talento, expertise y innovación. Talento, como comentaba, estamos en una búsqueda continua de talento y de crecimiento de nuestro equipo. Por eso tenemos programas internos para la certificación en Salesforce. Tenemos más de 2.000 certificaciones a día de hoy y más de 380 profesionales certificados. Tenemos expertos en todas las nubes de negocio y estamos organizados en distintas prácticas en función de las industrias en las que tenemos representación, ¿vale? Dentro de estas industrias estamos repartidos en algunos de los proyectos con mayor, de las industrias en las que tenemos mayor impacto son las de las prácticas en las que estamos divididos, que serían industria de pharma, retail, educación, non-profit, entre otros. Y bueno, estamos en una búsqueda continua de innovación, como estábamos comentando, dentro de estas industrias. Algunos casos de éxito que podemos mencionar en los que estamos trabajando ahora mismo con clientes serían, por ejemplo, en el ámbito de pharma, con este BTG, ¿vale? Donde tenemos interacciones con el sistema de salud pública. En algunos clientes en los que estamos ya trabajando con inteligencia artificial, como es el caso de AEDAS, que con Agentforce hemos implementado un agente virtual que lo que va a permitir
es que el cliente a través de la web interactúe con un lenguaje natural y a partir de preguntas que se hagan al asistente te facilite soluciones de pisos o promociones inmobiliarias que se ajusten a tus necesidades. Y por último, otro caso de éxito en el que estamos trabajando todavía, en que hemos finalizado una primera fase, sería el caso de Iberia, que empezamos trabajando este verano con una primera fase de implementación de casos de uso, empleando inteligencia artificial para la recopilación de información de algunos casos, por ejemplo, de reclamaciones de cliente y dando una respuesta en base a la información del caso y determinando si les corresponde, por ejemplo, pago o no pago a estas reclamaciones. Entonces, bueno, como comentábamos, estamos en búsqueda continua de innovación en todos nuestros clientes y nuestros proyectos, muchos otros que no da tiempo ahora a comentar, ¿vale? No es el objetivo de la sesión. Así que, nada, lo dicho, si cualquier persona está interesada en echar un vistazo a nuestro LinkedIn o contactar con nosotros, pues sois todos bienvenidos de contactar para cualquier oportunidad. Y ya doy paso a Jonathan. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y es un honor poder estar de anfitriones de este evento. Gracias, María. Hasta yo me quiero venir para mí. Al final, muy interesante. La verdad que muy interesante. De hecho, parte de lo que les voy a contar, aprovechando que aquí tengo más tiempo del que tenía en San Francisco para presentarme. Ya mi nombre es Jonathan Bissell, sí, soy arquitecto técnico. Y ahí tienen un poco de dónde me pueden contactar. Yo no escribo nada en Twitter, pero me pueden seguir, les voy a responder si me escriben. Pero deja comentarios en LinkedIn debatiendo. Sí, eso sí, sí, sí. Pero siempre muy respetuoso en el ámbito profesional, que en el ámbito personal es otra cosa. A ver, un poco de mí. Yo tengo unos 11 años en el ecosistema, empecé siendo desarrollador. Poco a poco fui cambiando un poco lo que era mi foco profesional a un ámbito más de arquitectura, pero yo siempre digo, primero soy desarrollador y luego arquitecto, porque realmente lo que más me apasiona, a mí me gusta diseñar, pero lo que me apasiona es construir, me gusta eso que llegamos a diseñar, ver cómo lo implementamos de una manera eficiente, ver cómo crece y las cosas que ocurren en el camino, ¿no? Lo típico de que hay veces de que pensamos en una solución que creemos que es ideal, pasan los años y de repente ahí es donde vemos el aprendizaje, ¿no? En cómo algo que diseñamos de primera mano, luego al pasar un tiempo vemos, vale, se comportó bien, no se comportó tan bien, etc. Me enfoco mucho, o me gusta enfocarme mucho en lo que es manejo de deuda técnica, código limpio, clean code, algo de DevOps, controlo algo de DevOps, no soy súper especialista, pero me gusta mucho jugar. Me gusta mucho jugar en general con tecnología. Tengo 2 niños, estoy casado, tengo 2 niños, no tengo mucho tiempo, evidentemente, por tener 2 niños. Pero bueno, estoy aquí, mi mujer está en casa con los 2 niños solos, así que se lo agradezco. Ahora, antes que nada, gracias por estar aquí, porque estamos en época de Black Friday y no es fácil estar aquí en vez de estar aprovechando las ofertas. Así que se les agradece estar pasando un tiempo por aquí con nosotros. Esto es un poquito la agenda de lo que vamos a ver. Como comentaron mis compañeras, esta es una charla que dimos en San Francisco en Dreamforce. El contenido es básicamente el mismo, está traducido para hacerlo más amigable para el ámbito español. Hay algunas palabras que aun cuando estamos en España o estamos hablando en español, usamos muchos de esos anglicismos, para bien o para mal, y algunos los vamos a seguir dejando, algunos los he intentado traducir, vamos a ver qué tal si los dejamos traducidos al español, luego empezamos a seguir switchando al anglicismo, como lo acabo de hacer. Vamos a ver
qué son y por qué son procesos asíncronos. No vamos a entrar en mucho detalle, yo no entré en la charla porque justo había otra charla que hablaba del por qué y del qué, y sobre todo porque acaba de entrar esa misma semana del Dreamforce, sacaron unos decision guides, unas guías de decisión de procesos asíncronos en la propia página de arquitectos de Salesforce. Por lo tanto, qué mejor referencia que los propios recursos de arquitectura. Vamos a hablar también un poco de lo que es encadenamiento tradicional de procesos asíncronos, cómo se hace históricamente de forma sencilla. Vamos a hablar del framework, como tal, que vimos que el nombre de la charla es orquestar procesos asíncronos con Apex, Differable, Chainable, que es el nombre real del proyecto. En castellano sería Apex encadenables diferibles. Y vamos a ver cuáles son los retos más allá de que se nos han presentado, incluso usando este framework. Y bueno, más cosas que han metido las compañeras Tenemos de dos la comunidad vouchers. por aquí. Y bueno, tenemos comida. Toma. Se va a enfriar esa comida y los que están online se la van a perder. ¿Se pierden el sorteo también? No. No, qué bueno. Pero se pierde la comida. A ver, ¿qué son los procesos asíncronos? ¿Y cuáles existen? O bueno, cuáles existen entre comillas dentro de plataforma, no van a estar todos acá, por lo mismo de que ya esto es teoría propia de Salesforce. En una frase muy vaga, ¿qué son procesos asíncronos? Procesos que se ejecutan luego. ¿Luego cuándo? Después de la transacción principal. Y cuando decimos luego de la transacción principal es aquella acción que el usuario hace lo típico de, o bien tradicionalmente pincha un botón, crea registros dentro de lo que es la plataforma, esa es la transacción principal. El momento que pincha el botón ocurren un montón de cosas, registros que se crean, automatizaciones que se disparan, y mientras está el usuario ahí esperando, esa es la transacción principal. El momento que el usuario vuelve a retomar el control, decimos que acaba la transacción principal. No necesariamente es únicamente por UI, puede ser por una API o por diferentes formas, pero es la forma tradicional más sencilla de entender. ¿Cuáles hay? ¿Qué tipos de procesos asíncronos están soportados en plataforma? Aun cuando hay algunos poquitos más que no están aquí. Por ejemplo, en Apex, los antiguos más tradicionales, los métodos futuros, los future, que ya hace un tiempo están, digamos, deprecados por las pocas capacidades que tienen para escalar. Es decir, los métodos futuros no eran encadenables, no le podías pasar cualquier tipo de argumentos, eran bastante más difíciles de testear, en fin, quedaron básicamente batches, lo típico para poder lo que es procesar grandes cantidades de lotes de registros, programables, schedules, en este caso procesos que programamos para que se ejecuten en un momento X. Y bueno, digamos que el concepto también mezclado de batches y programables, cuando programamos un batch. Tenemos los encolables, los queuables, que son los que Salesforce le está dando más cariño últimamente, que de hecho lo que son los cursores de Apex, los Apex cursors, están los Essential Finalizers, o sea, es el tipo de asíncrono que más cariño le han dado. Ahora se les puede hacer un delay cuando se van a encolar, hay mucho cariño ahí y le va a seguir dando bastante cariño. De hecho, de parte de lo que es producto, hay muchas cosas que están como terminando de salir o a punto de salir, pero hay diferentes complejidades dentro de lo que quiere salir y por eso no se ve tan rápido o con tanta facilidad todo lo que está ahí en backlog de producto. Pero cara a lo que es dentro de los asíncronos en plataforma, encolables o los queuables son los que el producto también les da mucho cariño. Tenemos lo que son los triggers que se disparan cuando hay un evento de plataforma. A ver, en general hay un evento, el evento se publica ya fuera de la transacción principal, por lo tanto el trigger, el desencadenador en este caso, que anglicismo, ¿vieron? El trigger que se ejecuta, que escucha ese platform event, es una transacción asíncrona. Tenemos los continuations, eso que tradicionalmente se usaba más para Visualforce, para, digamos, llamar a procesos desde el lado de Apex, no desde el lado del cliente, desde el lado de Apex y que retornaran un callback. Era como un concepto similar a los callbacks, pero más pasado al backend. No se usa demasiado, pero es parte de la plataforma. Luego, desde la parte de los flows, tenemos
digamos, el equivalente. Igual que los triggers de Platform Events, tenemos los flows que escuchan los Platform Events, los flows programables, al igual que los schedules, y tenemos los caminos asíncronos dentro de los flows. Ese sí está también bastante interesante porque dentro de un propio flow, un record trigger flow tradicional, tenemos caminos particulares que se ejecutan de forma asíncrona y evidentemente es asíncrono. Y claro, ya lo que es JavaScript, que esto no es propio de plataforma, esto ya es propio del lenguaje, que también está soportado en plataforma. Tenemos los típicos callbacks, que es lo más antiguo que existe dentro de JavaScript, que es un solo hilo y es la forma dentro de la que se permite dentro del lenguaje, digamos, manejar u orquestar diferentes cosas que tienen que ir pasando sobre todo al servidor. Tenemos las promesas, que es la evolución de lo que son los callbacks, que se gestiona bastante mejor, sobre todo lo que son lo que es la parte de errores, los then, los catches, etc. Y ya luego la evolución, ya cuando vino ECMAScript 6, que era el async await, que trabajar con un async await es muchísimo más avanzado, ya más fácil de leer, mucho más cómodo de leer. Es como si estuviésemos dentro de un ambiente de programación orientada a objetos con un try catch, y si eso es proceso asíncrono, metemos un async por delante y ya está, simplificándolo mucho, pero vamos. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué usamos procesos asíncronos? Nuevamente, esto es un recap, entre comillas, de algunas de las cosas que ya propiamente dice Salesforce o dice en general lo que es el mundo de la tecnología, porque asíncronos es algo general dentro de lo que es el mundo de la tecnología, ¿no? Algo, etc. Agilidad. Cuando hablamos de agilidad, ese responsiveness, nosotros cuando hacemos una acción, esa transacción principal de la que hablábamos, todo lo que esté en esa transacción principal toma tiempo, el usuario se está quedando ahí esperando, por lo tanto los procesos que se ejecutan luego, como lo definimos muy burdamente, el cliente los ve como, bueno, eso quizás no está listo, pero yo dejé de esperar, puedo seguir con mi vida, puedo seguir con mi proceso, ¿no? Con lo cual tiene esa sensación de que ya terminé, puedo seguir con mi proceso. Rendimiento, pues bueno, va también un poco de la mano, ¿no? Normalmente cuando nos vamos a un ambiente asíncrono tenemos otro tipo de límites dentro de lo que es particularmente plataforma. Están incrementados, son más flexibles, escalan mejor, que obviamente ya dentro de una transacción principal que estamos bastante más limitados. Más fácil de escalar, y vean que está en italic el más fácil. Sí, digamos que es más fácil de escalar. ¿Por qué decimos que es más fácil de escalar? Bueno, estamos fuera de la transacción principal, con lo cual, bueno, sí, otra transacción diferente, más límites, más incrementados, hagamos lo que nos dé la gana. Ahora hablamos otra vez de eso. Y lo podemos ejecutar tanto en paralelo como en secuencia, que eso también es parte de lo que nos da el rendimiento. Si tenemos que lanzar un montón de procesos y lo podemos lanzar en paralelo, pues todo eso que teníamos que lanzar de forma secuencial, ahora si lo podemos lanzar en forma paralela, pues tenemos un rendimiento, un throughput mucho mayor y por lo tanto una sensación de rendimiento del sistema bastante diferente. O bien lo podemos ejecutar de forma secuencial, como muchas veces tradicionalmente por dependencias, no, y cuando hablamos de dependencias, no dependencias no de los componentes técnicos, sino más una dependencia de procesos, que un proceso tiene que ejecutarse primero que el otro. Y hago énfasis en esto porque no queremos dependencia técnica, queremos la dependencia del proceso, porque un proceso se ejecute antes que el otro, pero que ambos procesos puedan igual existir uno sin el otro. Y evidentemente es una de las cosas que se puede hacer y es la base o el core de lo que vamos a tratar en esta sección. Esa parte de el encadenamiento o secuenciamiento de procesos asíncronos. Retomando la parte de la facilidad para escalar. Es difícil hacerlo bien a escala, porque claro, decimos, vale, todo esto que ocurre en la transacción principal no es misión crítica, no es mission critical, no me afecta lo que es digamos, esos datos pueden, si llegaran a fallar, no tengo que hacer un rollback de la transacción entera. Por lo tanto, es algo que, bueno,
no me hace falta hacer la transacción principal porque no me afecta la integridad de los datos que estoy creando. Por lo tanto, es un buen candidato para pasar a asíncrono. Pero si paso muchas cosas asíncrono, en asíncrono tenemos más límites, pero hay límites. Y si los tenemos que encadenar, los tenemos que orquestar y hacerlo eficientemente. No podemos lanzar todo asíncrono a lo bestia porque también se nos va de madre. Entonces, por ejemplo, la gestión de errores. La gestión de errores en asíncrono es más difícil. En síncrono, en el peor de los casos, se te revienta la transacción, te sale un pete gigante como una casa, pero bueno, está el pete, está el error, está ahí. Y en asíncrono, ya la transacción principal acabó. ¿Qué pasa si algo no tenía que haber ocurrido? O los diferentes procesos entre ellos son dependientes funcionalmente y uno tiene que hacer reversión del otro. Se complica también en asíncrono. Monitoreo, lo mismo, está fuera de transacción, ¿cómo vemos si está fallando? O si hay algún problema. Necesitamos monitorearlo porque ya no le está reventando al usuario de frente. Las dependencias entre los mismos procesos. No es fácil tampoco definir cuál va primero que cuál depende de cuál. Y esa ejecución justo a tiempo. Y muchas veces que hay procesos que, aun cuando sean asíncronos, yo lo quiero diferir para un momento después, pero no significa que lo quiero ejecutar justo después. Porque quizás mira, lo quiero poner en una cola y que se procese en otro momento porque no lo necesito justo después. Prefiero acumularlos y procesarlos todos de golpe para eficientar los recursos. Entonces, no es fácil pasar los procesos asíncronos a gran escala. Se complica un poquito. Vamos a hablar de lo que es la parte de tradición. Tengo la charla mezclada en inglés y en español, pero el enfoque tradicional de lo que es el encadenamiento de procesos asíncronos, y lo vamos a ver como un ejemplo. Un limpiador de oportunidades, por decirlo así, como si estuviésemos limpiando la base de datos de cosas que no nos interesan, que son históricas. Y una integración que notifica una cantidad. ¿Cuál es la cantidad de oportunidades que tenemos? Se la notifica otro sistema como si fuera un clicker, básicamente. Bastante rudimentario el ejemplo, pero nos sirve para ejemplificar nuestro caso de uso. Allá arriba, y este sí está en inglés, tenemos un proceso programable, en este caso, proceso asíncrono, que se ejecutará una vez al día, potencialmente, que va a borrar todas las oportunidades más antiguas de un año. ¿Por qué? Porque potencialmente no nos interesan en la base de datos, ya las procesamos, se van a archivar, si las queremos pasar a un backup o lo que sea, es un ejemplo. Luego de limpiar la base de datos, ¿qué hacemos? Necesitamos, o queremos, por nuestros requerimientos funcionales, encolar otro trabajo que es el que va a contar la cantidad de oportunidades que hay en el sistema, que se los va a notificar a otro. Por, qué sé yo, por reporting externo, puede ser un Splunk, puede ser un Elastic o lo que sea. Y este otro proceso asíncrono es en este caso un queuable, con una implementación bastante rudimentaria, de decir, bueno, para este momento, para este timestamp, hay esta cantidad de oportunidades en el sistema. Vale. A nivel de ejemplificar lo que está ocurriendo, son dos procesos asíncronos, están completamente acoplados, que es lo que vemos en la línea 14 del proceso de arriba, están completamente acoplados y no se pueden desplegar uno sin el otro y tampoco se pueden reutilizar uno sin el otro. Entonces, es ahí donde está el problema típico en el encadenamiento tradicional de procesos asíncronos. Que es toda vez con schedulable, con queuable, lo mismo pasa con los batches, lo mismo pasa básicamente con todo. Puede pasar con otro tipo de procesos, no necesariamente con asíncronos, pero donde más lo vemos es con los asíncronos por esa necesidad de encolarlos uno detrás de otro para más o menos mantener el control de lo que está ocurriendo en esa asincronía. Entonces, aquí es donde entra el framework de que Apex Chainables o encadenables Apex. Si llegaran a escanear ese QR, eso los lleva a un repositorio de GitHub. Ese repositorio de GitHub, evidentemente está en GitHub, es un proyecto open source, y no es cualquier proyecto open source. Lo hizo, bueno, antes de decirle quién lo hizo, ¿qué hace este framework? Si vemos la traducción de lo que dice la descripción del proyecto de GitHub, dice, encadena procesos asíncronos de Apex de una forma legible y flexible sin hardcodear el sucesor
que es eso justo que veíamos antes, ¿no? Que en el primer proceso estamos acoplando, hardcodeando la llamada a la dependencia. Y con este framework nos evita tener que hacer eso y por lo tanto nos da bastante más flexibilidad. Y no es cualquier framework, porque quien lo hizo es este señor, que es Robert Sussman. Para los que no lo conozcan, Robert es el que porteó TMD, que la herramienta de análisis estático de código, lo porteó de Java, lo porteó para que funcionara en Apex. Ha hecho un montón de cosas open source, ahora está trabajando más en una empresa con inteligencia artificial, pero ha hecho muchísimas cosas en el ambiente open source y es muy bueno. Ha sido MVP creo que por 3 o por 4 años también. In Robert we trust. ¿Mm? In Robert we trust. In Robert we trust, exactamente. Entonces, hablemos un poquito del framework, de qué hace este framework. El framework trabaja, inicialmente en su versión actual, trabaja con estos 3 tipos de procesos asíncronos, el schedulable, el batchable y el queuable. Y realmente lo que hace el framework, le mete una capa, digamos, por encima a cada una de estos interfaces, al final son interfaces de una plataforma. ¿Y por qué les mete una capa encima? Para abstraer lo que es la forma en la que se llaman. Cuando decimos con la que se llaman, ¿por qué queremos abstraer la forma en la que se llaman? Porque queremos encadenar sin que uno se entere del otro. Por eso está esa capa de abstracción en sí. Y evidentemente si lo estamos abstrayendo para que todos más o menos se comporten de forma igual, es porque evidentemente todos heredan de la misma superclase, en este caso, que es la clase encadenable o chainable. Y eso es lo que nos da la flexibilidad de decir, vale, si todos estos son procesos encadenables, todos se encadenan de la misma forma sin yo tener que saber cuál es. Esa es la, digamos, la magia de la programación orientada a objetos, las interfaces, las clases abstractas y demás. Eso, digamos, principalmente a nivel más de arquitectura es lo que nos da a entender el principio de lo que presenta Robert en este framework. Entonces, un ejemplo práctico. Se me cansa el brazo. Un ejemplo práctico. Sí. El mismo ejemplo que teníamos antes. Esta era nuestra clase para limpiar oportunidades y vemos 4 diferencias principales. La primera, ya no está implementando la interfaz de plataforma schedulable, está extendiendo de una clase chainable schedulable, que es la que hace el wrapper o hace ese cascarón encima de lo que es la interfaz de la plataforma. ¿Por qué? Porque ya ese cascarón sabe cómo se llama a un schedulable, que será en este caso con el system.schedule, si es un batch será system.scheduleBatch o executeBatch, si es un queuable será un enqueueJob, etc. Eso es lo que está abstrayendo ese cascarón del framework. Segunda diferencia, lo que es la implementación de esa interfaz particular, que suele ser el método execute, está abstraída. Nos fijamos que hay un override. Ahora, no es una implementación tradicional de una interfaz, sino estamos sobreescribiendo la implementación, por decirlo así, por defecto que tiene el cascarón y estamos metiendo la nuestra, que es lo típico de queremos que este chainable schedulable ejecute nuestra lógica, no la que sea que tenga la clase padre, porque la clase padre no tendrá nada. Probablemente eso sea un método abstracto. Tercera diferencia, el contexto. Normalmente todos los procesos asíncronos tienen un contexto que o es un schedulable context o un batchable context que nos dice información básicamente del ID del job que se está ejecutando. Lo mismo, estamos en un proceso abstraído. Por lo tanto, ese contexto nos dará esa información de contexto dependiendo del tipo en el que estemos. Lo mismo, estamos en un paso abstraído, estamos en un nivel superior. Y evidentemente la cuarta diferencia, que es la más evidente, es donde está el proceso acoplado con el otro. La llamada al otro proceso de la integración no está. Ya vamos a ver dónde está. Con la otra clase, básicamente lo mismo.
no implementamos el queuable, extendemos del chainable al queuable, tenemos el override del método en lugar de una implementación directa y la abstracción del contexto. En este caso, esta otra clase no llamaba ninguna otra, con lo cual esas son todas las diferencias. Ahora bien, ¿cómo hacemos que estos dos procesos, uno venga después del otro? ¿Cómo los encadenamos? De esta forma. Es decir, habíamos dicho que todas estas clases, chainable, schedulable, chainable, queuable, todas heredan de la misma clase padre. Por lo tanto, cuando las instanciamos, se le pueden asignar a una variable chainable. Y la clase chainable tiene un método den para ir encadenando sucesivamente diferentes procesos asíncronos de la misma tipología de la misma clase padre, porque todas heredan de chainable. Por lo tanto, podemos ir llamando a este chain den, como nos requiera. Y al final, cuando sí digamos, vale, tenemos todos estos procesos definidos, podemos mandar a lo que es ejecutar esa cadena con el método execute. ¿Te puedo hacer una pregunta aquí o espero al final? Puedes lanzarlo una vez, sí. Dentro de toda mi ignorancia de código, ese chain den, o sea, podría tener muchos más. Exacto. Mucha Esa es la idea. Puede ser chain den y acá hay uno y hay otro y hay otro y estás definiendo. Y cada uno de esos toda la chain cadena. den son transacciones independientes, es decir, cada... Cuando se vayan a ejecutar, sí. Okay. Porque aquí lo que estás es orquestando la cadena. Okay. Realmente la cadena solo se va a empezar a ejecutar cuando llamas al método execute. En el momento que tú llamas al método execute, lo que va a hacer el framework es decir, vale, la cadena es esta. Primero el opcleaner, luego el opcounter notifier. Empiezo por el opcleaner. Framework, ¿cómo se llama al opcleaner? Ay, coño. Sin caer. Opcleaner está abstraído, el framework sabe cómo llamarlo. Okay. ¿Cómo se llama el opcleaner? Pues no sé. En este caso es un schedulable, hará un schedule y ya está. Tendrá su transacción para él solo. Cuando termine, vendrá con el otro proceso asíncrono y es otra transacción aparte. Vale. Por lo tanto, cada eslabón de la cadena es una transacción aparte, que es el equivalente a si lo hubiésemos tenido encadenado de forma tradicional, que también cada uno tiene su propia transacción. Pero que de esta forma lo estamos orquestando desde fuera. Y por lo tanto, cada uno de esos procesos ahora es completamente independiente, se pueden reutilizar, se pueden desplegar, no sé cómo decir deployment boundaries en español, pero bueno, se pueden desplegar independientemente uno del otro. No hay problemas de ese estilo. Y aquí no hay lógica, o sea, ese chain den abajo no podría decir como yo que sé, el resultado de el proceso anterior. Sí. Y eso te lo voy a explicar con el último punto. Okay. Bueno, voy a empezar por el último punto porque ya lo has preguntado. Algo que te permite el framework es que puedes compartir información entre un trabajo y el otro, de forma también abstraída. Por lo tanto, hay otro método aparte del den, que es el set shared, algo por el estilo, que te permite darle contexto tuyo al framework de más arriba. Por lo tanto, si tú haces cosas aquí, luego le puedes estar alimentando a otro proceso completamente desacoplado. El otro proceso evidentemente tendrá que saber cómo se llaman los atributos para poderlos consumir de esa piscina de recursos compartidos. Y de esa forma sigue estando desacoplado, pero estás compartiendo información entre los procesos. Entonces, de esta forma tenemos un orquestador padre, que es el encadenador. Ya los procesos no están encadenados, no están acoplados. Tenemos un proceso que es el que los encadena y los orquesta y por lo tanto los podemos reutilizar y desplegar unitariamente. Las definiciones están perfectamente desacopladas, la lectura también es bastante fácil de leer y de manejar porque imagínense que no fueran 2 o 3 o 4 procesos. Saber que todos esos 4 procesos de la forma tradicional están encadenados y que cuál empieza primero, cuál termina y qué ocurre en el medio es bastante complejo, o usualmente suele ser bastante complejo. Podemos enlazar tantos trabajos como sea necesario porque al final, lo que preguntaba Bárbara, cada uno es una transacción aparte, por lo tanto no estamos dentro del límite de no sé cuántos procesos asíncronos en una transacción, sobre todo ya cuando estamos en asíncrono.
Porque en un asíncrono no podemos hacer un branching, no podemos generar más de un proceso asíncrono, porque eso ya estaríamos generando un árbol que la plataforma no nos deja. Podemos ir encadenando de uno en uno, pero ya dentro de la asincronía no podemos escalar. Por eso es lo importante de dividir. Eso te iba a preguntar yo, o sea, o sea, es bastante lineal, ¿no? O sea, no puedes hacer, por ejemplo, empiezo uno, saco dos, No, y después, ¿sabes? Un weight 80, correcto. un weight all. Y eso es lo que vamos a ver después. Eso es precisamente lo que vamos a ver después y el por qué viene. Ese es uno de los típicos problemas del por qué viene esto. Porque, claro, si este orquestador no siguiera un framework de este tipo, y tú dices, vale, yo lo voy a disparar, y luego el otro, pues lo voy a disparar también, y probablemente en una transacción normal tiraría, porque dentro de una transacción normal tenemos, no sé si son 50 o 100 trabajos asíncronos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ese automation que lanza uno y lanza el otro ya está dentro de un asíncrono? Ahí va a estar el problema, porque no te deja, ya él dice, ya estamos en uno, puedes encadenar uno más y ya más de uno te sales. En cambio, usando un framework así, independientemente de que ya estés dentro de un asíncrono o no lo estés, siempre se va a ejecutar un único asíncrono al finalizar la transacción, que será esta cadena. Pero, eso suponiendo que solo tienes un orquestador. No es tan fácil tener solo un orquestador porque entonces estás acoplando todo a un orquestador. Y vamos a hablar también de eso. Más cosas. Bueno, lo que es la sintaxis, que bueno, estamos hablando mucho de cadenas, encadenar. Lo que es la sintaxis que a la gente más le gusta usar en este tipo de frameworks es encadenar lo que son las propias definiciones. Porque al final cada método del den devuelve la misma instancia de la cadena, con lo cual, como te devuelve la misma instancia, pues puedes hacer punto y seguir encadenando. Es bastante popular este tipo de sintaxis en este tipo de framework. No es el único tipo de framework que lo usa, hay algunos tipo Unirest que lo usan y demás. Y en diferentes lenguajes. Entonces, hay un reto que aún persiste. Y ya Gio nos hizo spoiler un poquito de dónde está ese reto, con casos de usos más avanzados, y es cuando tenemos múltiples automatizaciones. Pueden ser múltiples triggers, múltiples objetos, o frameworks incluso de triggers, que aun cuando el trigger está dentro del mismo objeto, intentan segregar lo que es la lógica en diferentes clases, diferentes entidades, precisamente para promover el principio de separación de responsabilidades, que está perfecto. Pero claro, en ese caso, ¿cómo lo orquestamos? Porque cada uno es de su padre y su madre y ese orquestador no lo queremos acoplar. Vamos a ver un ejemplo con una transacción con trigger de múltiples objetos que usan el framework. Vamos a suponer un trigger en oportunidades. Estamos hablando de oportunidades, lo típico. Vamos a suponer que ese proceso se lanza desde un trigger de oportunidades. ¿Qué va a hacer? Va a generar una cadena, un chain. ¿Y qué pasa si hay un roll-up un roll-up o un trigger o un flow que actualiza la cuenta, lo que sea, algo que en la misma transacción hace que se dispare el trigger de cuentas? Y el trigger de cuentas también tiene su propio chainable o su propio orquestador de cadenas. Va a generar otra cadena. ¿Qué significa eso? Que va a haber un procesamiento paralelo de cadenas. Eso no necesariamente es malo. De hecho, puede ser bueno, puede ser lo que estamos buscando, porque, bueno, si estamos en una transacción principal, lo que dijimos, tenemos el link, tenemos las capacidades para hacerlo, tenemos los recursos de plataforma para hacerlo y lo podemos incluso hasta aprovechar para nuestro beneficio porque queremos que ejecute más rápido. Pero hay veces que no. Que cuando no queremos hacer eso y en verdad nos conviene hacerlo encadenado, o bien porque nos queremos evitar el tema de los consumos de los límites asíncronos, que es eso que estamos hablando del branching dentro de asíncronos, es donde vienen los problemas. Tienen también temas de condiciones de carrera, de qué proceso vino primero que cuál, sobre todo si hay dependencia entre ellos. También en los lock contention, que es el típico enable to lock row, que son de los problemas más difíciles de buguear en plataforma, porque no se pueden reproducir o son muy difíciles de reproducir, y lo que es la información a nivel de base de datos no es suficiente como para determinar quién te está bloqueando el registro. Y lleva, por lo tanto, a resultados inesperados. Entonces,
En este caso, ¿quién orquesta al orquestador? Que es precisamente el problema principal en el que nos encontramos con este tipo de frameworks y básicamente por lo que estamos acá. El nombre de la charla era Apex encadenables diferibles o Differable Apex Chainables. Yo les he contado lo que hace el framework que hizo Robert. Y yo estuve en San Francisco no para hablar por Robert, porque para eso pudo haber ido Robert a hablar de eso, aun cuando era un framework muy antiguo y probablemente no les hace mucha gracia hablar de algo tan antiguo, porque de hecho yo le dije para que lo fuéramos a dar juntos y llegué un poco tarde para pedírselo. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Porque esta fue la parte que yo le colaboré al proyecto de Robert. Y tuve una buena sesión de code review con Robert. Es muy bueno, es muy cercano, muy ameno. La verdad que fue muy interesante lo que fue el code review con él. Y es bastante... es muy alemán en el sentido de que le gusta algo muy de la forma muy simple, muy Apple-like, para aquellos que hayan visto cómo es la programación o la forma de interactuar con las plataformas de Apple, es muy expectable, es muy... tú vas a saber cómo se llaman los métodos son autoexplicativos, la sintaxis es autoexplicativa. Robert es muy así, él quiere que las cosas se autoexpliquen, sean simples, sean fáciles de entender, al menos para el desarrollador que las va a usar. Y así la librería por dentro tiene otras magias, bueno, eso ya es más un tema evidentemente de mantenimiento interno, pero no para el uso como tal del framework. Entonces, los diferibles. Y aquí es donde vamos a ver lo que es la cooperación en automatización múltiple. Ese reto que teníamos, cómo terminamos cerrando ese gap. Que va a ser, ahora sí, se va a ejecutar de forma secuencial, pero va a estar ahora completamente desacoplado. Teníamos nuestro trigger de oportunidades, que la representación que vimos era básicamente esta, ¿no? Teníamos el limpiador de oportunidades, que luego va a llamar al contador de oportunidades. Y se va a ejecutar. Y por su parte, el trigger de cuentas tiene otro proceso similar en esto, un validador de direcciones y un validador de teléfonos. Ven que ese método execute, desde el punto de vista del desarrollador que usa el framework, no necesariamente el que lo va a implementar estas clases, porque ahí hay un poquito más de cambios, que son un poco más, que dan para un poquito más de charla, pero desde el punto de vista de quien lo orquesta, hay un pequeño cambio aquí. Que si se fijan, en vez de usar el método execute, va a usar el método execute deferred, que significa diferible, poner para después. ¿Qué significa eso de ponerlo para después? En el momento que se esté ejecutando, por ejemplo, la primera parte de la oportunidad, lo que va a hacer es, va a coger esa cadena que se acaba de construir y la va a romper en eslabones. Hay dos procesos, los va a poner en esa transacción, va a poner esos eslabones en una cola. Estamos hablando de una transacción donde entra primero la oportunidad, luego entra la cuenta, por lo tanto en la misma transacción entra en la misma transacción el trigger de cuentas, vuelve a ejecutar lo que es el ejecutar en diferido, rompe esa cadena, la pone en la cola de la misma forma, y ahora tenemos una cola de eslabones separados. Cuando la transacción finaliza, lo que va a hacer el framework va a reconstruir la cadena basado en esa cola que está ahí. Y va a generar internamente una representación, o lo que sería una única cadena con una representación de este estilo. ¿Qué significa? Que estos dos procesos o estos dos orquestadores, que algunos de oportunidades y otros de cuentas, aun cuando cada uno se está orquestando sus propias cosas, no significa que eso tiene que lanzar diferentes cadenas. Pueden todos lanzar una única cadena con todos los procesos, en este caso siguiendo el orden en el cual se están mandando a encolar. Y por lo tanto nos da bastante más flexibilidad, porque ahora, independientemente de quién lo llame, nos vamos a asegurar de que solo hay una única cadena en la misma transacción. ¿Cómo funciona esto? ¿O qué hace que esto funcione? Realmente cada uno de estos eslabones de la cadena son eventos. Realmente lo que está ocurriendo es en el momento de que se manda a diferir esa cadena, los eslabones se están serializando, las instancias se están serializando
y se están publicando como eventos. ¿Por qué se están publicando como eventos? Porque lo que nos permite la plataforma, cuando nosotros hacemos el commit, el publish, el publish con un after commit, de publish after commit, ¿qué hacen? Por una parte, no publica los eventos en el momento, los pone en la cola, que es la misma cola transaccional típica de cuando insertamos un registro en la base de datos. Eso no está en base de datos ya. Está, pero no está, lo podemos consultar, pero no está, digamos, físicamente en la base de datos. Está ahí, pendiente de publicar. Por lo tanto, en el momento que la transacción acaba, todos estos eventos que se han ido solicitando para publicación, cada vez que le hacemos el event.publish, cuando se acaba la transacción es que todos estos eventos salen de golpe de la cola al mismo tiempo, y quien los puede escuchar es o un trigger de Platform Events o un flow de Platform Events, y por lo tanto, como ya tiene toda la cadena completa, la puede reconstruir y generar una única sola cadena y lanzar la ejecución directamente de la única cadena. Pero no tienes peligro de que te lleguen, o sea, ahí tienes 4, ¿no? ¿Tienes peligro de que te lleguen 2 eventos primero y después te lleguen 2 eventos después? A ver, para que esto se te vaya, porque los triggers de eventos te permiten procesar hasta 2000 eventos a la vez. Evidentemente, si vas a publicar más de 2000 procesos asíncronos, pues sí, va a ser un problema, porque no te va a aguantar más de 2000 no te va a aguantar más de 2000 eventos, más de 2000 procesos que quieres encolar por transacción, porque básicamente se va a romper. El trigger sí se va a lanzar 2 veces si fueran más de 2000 eventos y va a generar más de una cadena. O sea, no necesariamente en esta transacción haces 4, pero imagínate que tienes 1000 usuarios haciendo algo que genera 4. ¿Entiendes? En principio es o sea, en ese caso, por una parte lo que te va a pasar es lo mismo que te pasaría en un ambiente convencional cuando hay un queuable, ¿no? Igual que un usuario convencional lanza un queuable, te lo puede estar lanzando 20 usuarios en paralelo. Eso el framework no te lo va a gestionar, porque eso ya es algo que ya de por sí no es transaccional. Eso ya es, cada usuario tiene su propia transacción, y eso, no digo que no tiene forma de gestionarlo, potencialmente la haya, o quizás haya alguna forma de hacerlo, pero no es el objetivo como tal de lo que intenta gestionar el framework. En este caso el framework lo que intenta gestionar es todo lo que es los procesos asíncronos que se publican o que se intentan orquestar en una misma transacción, asegurar de que eso sí se puedan gestionar de una forma que no se salga de control, digamos. Ese caso de uso ya necesitaría otro tipo de solución. Pero estaría interesante buscar algo ahí y poco más, creo yo. Sí, yo creo que poco más tengo para contarles. No sé qué tenía pensado los jefes, las jefas aquí, si hacer un QA primero, quieren hacer cositas de Womenforce antes. No, primero el Q&A. Q&A, bueno. Preguntas, más allá de lo que hemos ido viendo a lo largo de la sesión. Cuando ya tienes procesos implementados, ¿qué recomendaciones entregas para empezar a implementar el framework? A ver, por una parte, si ya tienes procesos asíncronos implementados, si vemos lo que cambia entre un proceso asíncrono tradicional y es, por una parte, en lugar de implementar un queuable, estás extendiendo de una clase. En ese caso, ¿qué te cambia? Una línea en la parte de lo que es el implement, que te cambia un extends. Por otra parte, ¿qué te cambia? Obviamente la firma del método es un poquito diferente. Depende también un poco del tipo de asíncrono que uses, porque los batches en este framework me falta un poquito de trabajo para lo que solemos usar tradicionalmente. Yo lo usaba más principalmente en queuables, un poquito de schedulables, pero sobre todo en queuables. Sobre todo porque ahora queuables con los cursores le están dando las capacidades que tradicionalmente tenían los batches. Pero en principio, como ya es un cascarón encima de lo tradicional, se puede ir empezando a trabajar, se puede ir migrando uno, migrando otro, poquito a poco. No necesariamente implica que hay que cambiarlos todos de golpe, potencialmente puedes ir cambiando un par
obviamente tendrás que cambiar algunas firmas y cambiar las invocaciones porque como está abstraído, la llamada a un proceso abstraído no se hace de la misma forma, no voy a decir hardcodeado porque no es que está hardcodeado, pero no le dices si es un batch, no le dices schedule batch. Esto está abstraído, le tendrás que decir chain execute. Pero ya está, vale, ya sabes que eso ya está ahí. Ves, pruebas, esos dos procesos ahora están lanzándose en paralelo, está bien, guay, voy metiendo más y progresivamente puedes ir incorporándolo sin necesidad de hacer todo una reestructuración de todas las automatizaciones. Y eso también está bien. ¿Cómo pasarías parámetros entre los distintos procesos? No están los ejemplos, no están los ejemplos de la presentación. Está en el repositorio, sí está. Hay un método setShared, me parece que se llama. Sí, me parece que es setShared, que te permite pasar variables compartidas entre los diferentes procesos. ¿Tienes pruebas de lo que implica implementar el framework versus tenerlo sin framework, no hay la redundancia, de cuánto mejora realmente implementarlo a nivel de datos? A ver, a nivel de datos, o sea, es que realmente esto no te va a facilitar, no te va a mejorar, por ejemplo, la calidad de los datos. Okay. Lo que te va a Simplemente mejorar, para que sea más escalable a nivel de... exacto, a nivel de lo que es tu solución, va a poder escalar mejor porque muchas veces con lo que nos encontramos es dificultades a la hora de desplegar, mira, esta clase depende de esta, depende de esta, depende de esta, o uy, este trocito me gustaría reutilizarlo porque es un proceso que justo está para esto, pero está encadenado con este otro. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos? Bueno, cogemos ese trocito, lo sacamos a otra clase para poderlo llamar y reutilizar, y quizás, bueno, obviamente es una forma de poderlo reutilizar, pero si ya de por sí estuviese completamente abstraído y no acoplado con otro, lo podríamos reutilizar mejor. Por otra parte, tenemos lo que es asegurarnos de que independientemente de cuántos procesos asíncronos tengamos, no se nos va a ir de las manos, porque eso es de las cosas que en mi experiencia he visto que es más difícil, sobre todo cuando ya tienes un sistema montado que usa procesos asíncronos, que muchas veces dices, voy a meter uno más aquí. Y quizás al momento te funciona bien, pero había un caso de uso que lanzaba este uno por allá, que cuando se lanza ese uno lanza este otro, y cuando se lanzan esos dos al mismo tiempo, es que nos encontramos en lo que decía Gino. De ese que lanza un asíncrono, que el asíncrono lanza otro, y yo le metí el segundo, se reventó, porque en asíncrono no puedes lanzar más de uno. En asíncrono puedes lanzar uno, pero no más de uno. Y eso es lo que te evita un framework de este tipo, de que siempre vas a estar trabajando dentro del ámbito de uno. Si es lo que tus casos de uso te dictan, porque claro, hay veces de que los casos de uso nos dictan, no, tenemos que ejecutarlo en paralelo porque tenemos que ejecutarlo en paralelo y tenemos que tomar algunas medidas para que se ejecuten en paralelo y no nos maten, no nos revienten. Pero eso usualmente diría que son las... Pero igual también hace más eficiente el trabajo de quien lo está construyendo. Claro, al final es más sencillo porque claro, no tienes que estar en esa tarea de investigación de uy, esto que viene por aquí, que va por allá. Aquí es, mira, tan sencillo, mira, yo tengo quizás un solo proceso asíncrono que tengo que hacer, con lo cual yo digo cadena de uno para arriba. Y ya está. Y si hay otra, pues se pegará con esa otra que está ahí. Evidentemente puede haber un tema de lo que hablamos de dependencia entre procesos, que aun cuando se ejecuten en la misma cadena, quizás uno debería ir antes que el otro, pero eso, ahí tienes otro tipo de problemas, que ya de por sí las automatizaciones están disparándose en un orden que no te conviene y ahí sí necesitas un tipo de estrategia diferente. Pero cara a lo que es límites de asincronía y todo esto, siempre te aseguras de que estás dentro de uno y evidentemente para el desarrollador saber que tiene la facilidad de que yo lanzo uno para allá arriba y si no me importa el orden, pues estoy dentro de mi única cadena que se va a poder ejecutar. Y otra pregunta. Dentro de mi ignorancia también, creo que lo mencionaste, lo de los batch. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son de Sahor, que yo les llamo que tienen la fiebre de los batch, que todo lo resuelven con un batch? Esto también ayudaría un poco a romper un poco eso, digo romper de hacerlo de una mejor manera,
de que no sea tengas 300 batch para ejecutar 300 cosas, que yo digo que en algún momento sumas un batch más y adiós. A ver, ahí depende, porque nuevamente lo que es el objetivo de este framework es poder orquestar los diferentes procesos asíncronos. Ujú. Si esos diferentes procesos asíncronos realmente son necesarios y todos tienen que ser batch, pues los batches no te los vas a quitar. ¿Qué te va a hacer más Sí, fácil? sí, Que si exacto. tienes un batch que en verdad cuando termina ese tienes que llamar al otro y ese otro cuando termina tiene que llamar al otro o se tienen que llamar en diferentes órdenes dependiendo de eso, sí te va a ayudar. Ay, Que eso, en vez de usar un batch te lo cambie por otra cosa, ya, no. me quedó claro. Depende un poco, depende un poco. Por eso digo que mucho de lo que son los queuables, que de hecho he visto algunos ejemplos de implementaciones que van cambiando de batches a queuable por las capacidades que le van dando a los queuables que no le van dando a ningún otro tipo de proceso asíncrono. Porque son más potentes, tienen límites un poquito más incrementados en cuanto a lo que es sobre todo cantidades de registros fuera de lo que es el query locator, porque el query locator te da un poquito más de sí, digamos, de capacidad de procesamiento transaccional, pero cuando es una query que no está, digamos, no sé cómo decirlo, indiada. Cuando no tienes todo el set de registros, digamos, previamente definido. Los cursores te dan muchísima más flexibilidad porque incluso puedes hasta cambiar el batch, por decirlo de una forma, en tiempo de ejecución, que eso en un batch tradicional no lo puedes hacer. Por eso yo creo que sobre todo los cursores que ahora están en beta, a ver si lo sueltan ahora en Spring el EA, Ayúdenme van a a empezar a ponerse bastante más interesantes. Muy claro, mi término. Yo tengo dos sitios. Y bueno, Sí. no sé si hay tiempo, eso lo dicen las jefas. Sí. Rapidito. O sea, aquí hay un schedulable, pero el contexto de schedulable aquí no es el schedulable periódico, es el schedulable de one time, porque no creo que tendría sentido el schedulable periódico. Correcto. Por lo tanto, el framework en algún momento cuando termina ese schedulable periódico, me imagino que borrará el schedulable. Perdón, cuando termina el schedulable, se borrará a sí mismo, pues si no queda eso ahí. ¿O no? Es un buen punto. Yo personalmente no me he metido en esa parte del framework para verlo, porque eso es algo de lo que hizo Robert, así que esa me la llevo. Y la segunda, o sea, el queuable, o sea, que tiene todo lo que tú dijiste, lo de los finalizer, la parte de detección de duplicado, eso. O sea, si quieres implementar algo de eso, te permite, porque ahí estás extendiendo un chainable, ¿vale? Pero si yo quiero meterle finalizer, quiero meterle duplicado, etcétera, etcétera, o sea, ¿lo puedo hacer con el chainable o tengo que morir con el queuable? A ver, en principio, esto es un proyecto open source de hace un tiempo. Con lo cual la implementación que hay ahora es de cuando los queuables no tenían ni finalizer ni nada. Que se puede toquetear y cambiar para poder contemplar el caso de uso de finalizer. Sí, seguro. Porque es una de las cosas que vimos con Robert. Pero Robert directamente no le da más soporte a esto porque bueno, fue algo que hizo en su momento, en su tiempo libre, y ahí quedó. Y de hecho no le dio mayor continuidad. De hecho la primera PR que se abrió en este proyecto fue la mía. Pero por poder se puede. Al final lo bueno que es como es open source, se toca, se adapta y le puedes hacer una PR a Robert también, que seguro que también que le va a gustar. Más cosas. Si se rompe, o sea, si Si falla. se rompe, se rompe. Se rompe, o sea, no hay manera de hacer un retry o algo por el estilo. O sea, ¿qué opciones tienes cuando hay alguno de los procesos de la cadena que tiene error? El framework como tal, hasta donde yo sé, no te da nada en particular de si se rompe la cadena. Un proceso de la cadena. Hasta donde yo sé, el proceso no te da nada. Ahora lo que es propio plataforma, por ejemplo, un batch, si se te rompe y el batch le metes que puede lanzar implementas el interface de Raise Platform Events, lanza el platform event de batch error exception, batch error event, algo por el estilo, que lo puedes usar como contingencia para relanzar el batch. Pero claro, ya estás en asíncrono, no tienes el contexto de la cadena, habría que hacer algo como para enterarse de eso y ya eso
No digo que no se pueda, se podría hacer. Pero no, hoy en día no es parte del framework. Vale. Se aceptan PR. Yo digo que se aceptan PR como si el proyecto fuera mirar de Robert. No voy a escribir nada porque estoy grabando. Después te respondo. ¿No hay preguntas online? Eso es un buen punto. Creo que Las no. preguntas online. ¿Hay gente online? Creo que sí. ¿Juan? ¿No? ¿No hay gente o no hay preguntas? Tienen 4 nada. Vale. Ah, Vale. después se sube la grabación, así que. ¿Preguntas? Se aceptan preguntas por Twitter y por LinkedIn también. Que no voy a responder. Yo no voy a responder. No sé si vale nada. Tienes 2 minutos, porque a las 9 nos tenemos que ir. Porque voy a dar información. A ver si hay gente que se inscribe como facilitadores. Y no lo tomes personal. Bueno, creo que todos conocen la Fundación Women for IT. Si no, hacemos un resumen rápido. Es una organización sin fines de lucro que fue creada hace 4 años, cuyo objetivo es ayudar a las mujeres hispanoparlantes a incorporarse en el ecosistema de Salesforce. Nos enfocamos en el rol hoy en día administrador, como todos los roles y como todos sabemos en Salesforce también nos vamos a reinventar, porque si no el curso en un futuro pierde un poco el foco de a dónde va Salesforce hoy en día. Ya empezamos con el primer curso de Marketing Cloud, que justamente cierra en 2 semanas. Y además hemos enseñado durante estos años a 300 mujeres alrededor del mundo, de las cuales el 70% están certificadas y el 50% ya está en su primera oportunidad laboral. Cada año hacemos 2 ciclos. Y estos 2 ciclos... gracias. Buen punto. Vamos para el ciclo número 8, así como les decía, hacemos 2 ciclos, duran 4 meses y en enero, sé que es un mes complicado, pero inician las postulaciones tanto de facilitadores como para las nuevas alumnas, por si conocen mujeres que estén en cualquier parte del mundo. Nosotros postulamos distintos horarios a los cuales quizás les pueda funcionar. Y los facilitadores son los que realmente crean esos horarios, es decir, cuando armamos esas duplas. Las postulaciones para facilitadores inician el Día de Reyes, el mejor día. Como es a nivel mundial, no nos podemos fijar en feriados. El cierre de postulación es el 14 de enero, así que tienen tiempo para enseñar. Aquí les explico algo muy importante. Son 4 meses, son 16 clases, pero realmente son 2 facilitadores por curso, por equipo. Entonces al final terminas dando 8 clases realmente, 1 hora y media a la semana. La idea es que si las chicas tienen dudas en el Slack, en un grupo que tenemos, las van a ir apoyando y se distribuyen con su compañero o compañera y revisar las tareas. Las tareas realmente no son muy complicadas porque son mujeres, esto no lo dije por cierto, que no saben de tecnología. ¿Okay? Normalmente. ¿Ah? Normalmente No. no vienen de IT, perdón. Ya no. Ya no. Ya no aceptamos a nadie que venga de IT. Sí, porque queremos, nuestro foco es que se reinventen. ¿Ok? Y las mujeres que vienen de IT ya tienen una capacidad para poder aprender la plataforma. ¿Ok? Entonces se veía mucho la diferencia en las clases. Entonces tuvimos que enfocarnos en un grupo nada más. Lo comento para que sepan un poco cuál es la dedicación que se necesitaría. Realmente que se pasa muy bien. El esfuerzo vale la pena, que se los digo yo que las chicas de verdad cambian su vida. Pasan por un proceso de entrevista porque nos gusta conocer, cuando sobre todo no los conocemos, así como por aquí conozco mucho, pero si no los conocemos igual pasan por un proceso de entrevista para conocer, para contarles también, porque no nada más nosotros entrevistamos por conocer, sino ustedes conozcan más a detalle. Y bueno, se hace la selección y se indica a los facilitadores quienes van a poder participar en el ciclo. Son 6 facilitadores por ciclo realmente, bueno, 8 porque ahí están las clases de refuerzo, que son cada 15 días. Entonces les damos clases de refuerzo y hay 2 facilitadores aparte. Y para las nuevas alumnas inician el 23 de enero, se termina la postulación el 7 de febrero, se hacen entrevistas a las alumnas, solo capacitamos a 30 mujeres por ciclo y se hace la selección y el ciclo inicia el 7 de marzo. Así que
quien quiera ser facilitador o facilitadora, enseñamos a mujeres, pero el equipo es mixto. Así que bienvenido, quien quiera saber más, me puede contactar y pues le entrego más detalles. Muchas gracias. Y creo que no tenemos más nada, ¿no? Ah, bueno, los recursos de Johnny. Ah, bueno, déjame hablar. Sí. A ver, de esto, al final ese QR lo que les va a llevar es a una publicación de